En una secundaria durante una tarde lluviosa conoceríamos a Ken Usato, un estudiante a quien todos ignoran. Lo único inusual en su rutina es su afán por socorrer a animales en peligro, todo un don nadie. Después de un rato, cuando estaba a punto de marcharse, descubriría que alguien se ha llevado su paraguas y en lugar de tomar otro ajeno, ¡viva Latinoamérica!, optaría por esperar a que deje de llover. Él sí es un hombre de bien, seguidor de Cristo, no como el Joselito. En eso, la presidenta del consejo, Susune Inukami, lo encontraría aún allí, señalándole que es demasiado tarde para seguir en la escuela. Entonces, como no quería que el consejo estudiantil quede mal, le ofrecería su paraguas extra. En eso también aparece el vicepresidente Kazuri Ryusen, quien al ver al prota se daría cuenta de que ya lo conocía. Ahí Usato se sorprendería de que, pese a no hablar en clases, Ryusen recuerde su nombre. A partir de ese momento, ambos decidirían hablar con más naturalidad. Susune confesaría que ella también espera poder conversar más con él. De la nada, ella es amigo de los dos más populares de la escuela. Ya tú sabes, los privilegios del protagonista. Mientras caminan juntos, Usato reflexionaría lo surreal que es estar acompañado por los más populares. Además, observaría que, pese a su apariencia, son más sencillos de lo esperado. En medio de esa charla nos enteraríamos que Ryusen atrae a muchas chicas, es el papi de las babies, seguidor del tío Tonio, mientras que Susune, quien parecía inalcanzable, resulta ser muy simpática. Ahí ella aseguraría ser una chica común y corriente, con una vida normal igual que la Marinette, aunque Ryusen destacaría su excelencia académica, su habilidad deportiva y su calidad humana. Entonces, con curiosidad, Usato les preguntaría si son pareja. Ante eso, ambos lo negarían, explicando que pasan tiempo juntos por deberes del consejo. Sí, claro. En eso, ella diría que a diferencia del resto, Usato al menos les preguntó de frente. Luego, Susune le consultaría qué planea hacer tras graduarse, a lo que nuestro prota admitiría no haberlo decidido aún. Pero nuestro prota no sería el único, ya que ella explicaría que tampoco tiene claro qué desea, pues todo lo que se propone él lo logra con facilidad y le costaría encontrar desafíos reales. ¡Vaya humildad de la chica! En eso y de la nada, Ryusen y Susune escucharían campanas lejanas, aunque Usato no percibiría nada. De repente, el sonido se intensificaría y un portal se abriría bajo sus pies. Ahí nuestro prota sospecharía que se trata de un acceso a otro mundo. De inmediato serían teletransportados a un palacio donde un rey llamado Lloyd explicaría que han sido convocados como héroes para enfrentar a un señor demoníaco que amenaza su reino. Lamentablemente el ritual solo permitiría transportarlos a ese mundo, pero no regresar. ¡Ya valieron madres! Ante eso, Ryusen reaccionaría con molestia. Aunque los guardias lo contendrían de inmediato, Usato intentaría calmarlo, temiendo que si se descontrolan terminarán en serios problemas. Pero de la nada el rey se arrodillaría ante ellos, suplicando su colaboración mientras encuentran una forma de devolverlos a casa. Susune preguntaría por qué los llaman héroes si no saben nada sobre ellos. Ante eso, Lloyd ordenaría a su asistente cuatro ojos llamado Welsi que lo aclare. Ella explicaría que quienes escucharon las campanas antes de ser invocados son personas excepcionales con poderes del frutas. Solo los elegidos pueden oírlas. Sin embargo, Usato no las escuchó, lo cual sugeriría que fue traído por accidente. ¡Qué bendición! También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Luego la maga los llevaría a una sala donde evaluarán sus habilidades mágicas usando una bola de cristal. Mientras tanto, Ryusen le preguntaría a Usato cómo se siente. Este contestaría que enojarse no resolvería nada, así que prefiere adaptarse, porque es un tío chill de cojones. Esa actitud sorprendería a Ryusen. Sin embargo, Usato destacaría que Susune es quien tiene una felicidad inusual. Ahí evaluarían a Susune. La esfera se iluminaría en amarillo, a lo que igual se anunciaría que posee afinidad con el rayo y una enorme cantidad de maná. Luego Ryusen tocaría la esfera, la cual se torna blanca, lo cual indicaría que tiene afinidad con la luz. Ante eso, la mamacita bromearía con que ahora podrá usar espadas de energía, aunque Usato la señalaría que eso suena demasiado exagerado, mucho Star Wars. Sin embargo, Welsi reconocería que ese tipo de magia es poderosa contra los chamucos. Después llegaría el turno de nuestro prota. El cristal se teñiría verde y, a diferencia de los otros, Welsi reaccionaría con nerviosismo, llevándoselo apresuradamente ante el rey. Sospechoso. Cuando Lloyd pregunta cómo fue la evaluación, Welsi respondería que todo salió relativamente bien, aunque lo verdaderamente importante es el resultado de Usato. Al oír que su afinidad es del color verde, el rey se alarmaría. Eso fue porque esa clase de magia es muy rara y poderosa, y justo cuando Welsi estaba por revelar algo más, el rey le interrumpiría ordenando sacarlo del castillo de inmediato. Sin embargo, en ese momento las puertas se abrirían, apareciendo una mamacita peliverde llamada Rose, la cual desearía ver si los héroes ya llegaron. Sin embargo, el reycito lo intentaría desviar su atención, pero al notar a Usato, ella le preguntaría si es uno de ellos. El rey le contestaría rápidamente que es solo un civil, alguien común y corriente, alguien chill de cojones. Aún así, Rose lo interrogaría y el prota intimidado se presenta. Ella se revelaría como la capitana del escuadrón de rescate, la mamoncita del reino. Wells intentaría sacarla del lugar señalándole la sala de evaluación, a lo que ella estaría a punto de marcharse, pero al oír que Usato tiene afinidad verde, regresa de inmediato, declarando que se lo va a llevar consigo, y aunque la maga intenta evitarlo, nadie podría. Además, declararía que lo convertirá en el mejor usuario de magia curativa. Más tarde, Wells informaría a Ryusen y Susune
que su amigo fue llevado por Rose, quien aunque extrema buscaría desarrollar su potencial único como sanador. Por otro lado, nuestro prota llegaría a una cabaña en medio bosque, su nuevo hogar. En eso Rose llamaría a sus subordinados, quienes en lugar de un equipo de rescate parecen una banda de puro delincuente, los cuales se llaman el bueno de Tong, Mil, Alec, Komul y Gur. El último parece uno que recién vino metiendo tremenda línea. En fin, ellos en lugar de recibirlo con amabilidad lo intimidarían, haciendo que Usato crea que lo harán debutar, pero no de la forma que le gustaría. Rose lo apartaría de una patada ordenándoles que no lo asusten, lo que ellos excusan asegurando que solo querían ser bien simpáticos y cómo no. Rose explicaría que ellos forman parte del escuadrón, pero ninguno posee habilidades de sanación. Solo hay 2 sanadores más, pero suelen trabajar fuera de la base. Además mencionaría que será la encargada de entrenarlo, y aunque Usato intentaría rechazarla, no podría. Ahí la capitana anunciaría que el entrenamiento comenzará al día siguiente. Ante eso los demás lo mirarían con compasión, sabiendo que sufrirá mucho. Al amanecer, Usato despertaría con la esperanza de que todo haya sido un mal sueño, pero al ver a uno de los ¡Calvo! roncando cerca, confirmaría que sigue atrapado en ese mundo. Poco después, Alec le avisaría que tiene visitas, sorprendiéndose al ver llegar a sus amigos, vestidos con trajes así bien llamativos, bien carísimos. Ellos estarían preocupados al enterarse de su repentino secuestro, aunque Usato los tranquilizaría asegurando que sigue con vida. En eso recordaría que ese mismo día arranca su entrenamiento. Ojalá sobreviva mi capibara. Ahí Susune le preguntaría si realmente quiere hacerlo, a lo que Usato explicaría que sí, ya que desea ser útil. Además no tiene otro propósito claro. En eso Ryusen se impresionaría por su decisión, tanto así que le agradecería porque gracias a su ejemplo, él también decide esforzarse en ese nuevo mundo. Antes de partir recibiría aperturas como obsequio del escuadrón. Usato se quedaría reflexionando sobre cómo les estará yendo a sus compañeros. Ahí sospecharía que Ryusen debe estar pasándolo mal, pero Susune parecería estar re feliz. En eso Rose aparecería para recordarle que puede irse cuando quiera, mientras no esté entrenando. Después ella le entregaría un diario para que registre sus avances y pensamientos. Luego del desayuno comenzaría el sufrimiento. Sin embargo, el primer día sería tranquilo, re chill, ya que solo debería percibir el maná en su cuerpo. Después, gracias a una habilidad especial de los invocados, podría leer un libro sobre el mundo, sus razas y reinos, incluyendo que están junto al territorio demoníaco. Para entrenar así mejor no entreno. Pero ahora sí viene lo chido. Los días siguientes se volverían agotadores. Correría sin parar, recibiría golpes, pero curativos, y sería obligado a superar sus límites. Y aunque avanzaría poco a poco, Rose lo presiona constantemente. Finalmente, después de una semana en medio de un día lluvioso, una aura verde sanadora lo rodearía. Por fin está entendiendo. Luego de unos días siendo madreado por su maestra, el prota comenzaría a entender cómo canalizar su magia para regenerar sus músculos y alivianar su fatiga. Aún así le preocuparía no estar haciendo lo suficiente para ser de ayuda, ni a Ryusen ni a Susune. Aún así Rose no le daría tregua, y aunque Usato querría decirle de todo, solo descargaría sus pensamientos en el diario que él entregó. Al 11º día se añadirían flexiones a su rutina, y para ser su primera vez ya estaría más de 800. Ni tan mal. En eso Rose le explicaría que su entrenamiento busca hacerlo capaz de escapar de peligros en el campo de batalla y rescatar a aliados heridos. Cuanto más veloz sea, más vidas podrá salvar. Sorprendentemente, ese día terminaría sin regaños, pero para el día siguiente lo esperarían con más peso añadido para elevar su resistencia. Y en el 14º día, Tung le arrebataría el almuerzo mientras él fue por agua. ¡El calvo! Tenía que ser. Ahí Usato furioso le lanzaría el vaso y correría tras él con intención de vengarse. Entonces, a pesar del peso extra, se adaptaría rápidamente. Una semana después, Ryusen y Susune llegarían con una princesa llamada Celia y el general Siglis para visitarlo. Ellos quedarían impactados al verlo haciendo flexiones con un bloque de piedra en la espalda y Rose sentada encima. ¡Qué rico! Está mamadísimo, pero mira qué brazo. Siglis, al presenciar semejante brutalidad, le exigiría explicaciones a Rose, pero ella, sin inmutarse, insistiría en que ese es su método. No se meta, viejo chismoso. Además, ella aseguraría que Usato se convertirá en su mano derecha. Ahí el sorprendido descubriría que Rose ve potencial en su resistencia. Y por último, ella le afirmaría que su terquedad y su espíritu indomable son justo lo que necesita. Después, ella lo mandaría a descansar, mientras que el general encargaría a Ryusen y Susune que cuiden de Celia mientras ella trata unos asuntos con el Rose. Después, los tres se recostarían bajo un árbol para ponerse al día. Ryusen le comentaría que Siglis es el mejor caballero del reino y su maestro. En eso el prota preguntaría por Celia y la joven se presenta como la hija del rey, lo que desconcerta a Usato, quien pediría disculpas por haberla tratado con mucha informalidad, pero ella le pediría que no cambie su manera de hablarle. Además, les ofrecería pastel y mientras lo comen, Ryusen preguntaría si siempre entrena de ese modo. Sin embargo, Usato respondería que ese día fue ligero, y al devolver la pregunta, Ryusen comentaría que entrenan con Gals y Siglis, quienes priorizan su bienestar, no como Rose, que lo revienta para seguir entrenando. ¡Qué explotadora! Ahí el prota tomaría otro pedazo de pastel, pero en eso Susune se percataría de algo y empezaría a manosearlo hasta alzaría su cabeza fascinada con alta tableta de chocolate que ha conseguido. ¡Diosito! ¡Diosito nuestro Señor!
Ryu se preguntaría si todo ha sido tan duro, a lo que Usato confesaría que al principio solo quería escapar, pero ahora ya no. Incluso empezó a disfrutar la vida allí. Además le diría a Suzune que quiere apoyarlos como sea, y ella espera que la salve algún día. En eso Tong llegaría con su almuerzo en señal de paz. Sin embargo, Usato le lanzaría una mirada matadora y empezaría a madreárselo mientras los demás miran. Pasó de ser un tipo tranquilo y chill a un delincuente. Esa noche Usato se daría un baño con agua caliente, sintiéndose aliviado al saber que sus compañeros están bien. Y aunque su waifu le impone respeto por lo resbalosa que está, reconocería que tenía razón, pues su cuerpo ha cambiado radicalmente. Ahora es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Entonces pensaría que día tras día sus músculos son llevados al límite y luego restaurados con magia. Sin embargo, aunque el progreso físico es evidente, dudaría de si podrá reaccionar con la rapidez necesaria en el campo de batalla, y no está convencido de que su mente esté tan preparada como su cuerpo. Al día siguiente, la Rosa le ordenaría que se apresure porque saldrán. Sus compañeros comentarían que ha llegado el momento. Entonces la capitana informaría al guardia que abra las puertas del reino, pues quiere que su subordinado conozca el mundo más allá. Al cruzar la muralla, él le preguntaría a dónde se dirigen, pero ella simplemente le exigiría que avancen sin hacer preguntas tontas. Llegarían hasta un bosque llamado la Oscuridad de Linger. Su misión será simple, pues tiene que cazar un gran grizzly y no podrá volver hasta lograrlo. Al escucharlo, Usato entraría en pánico, pues un Blue Grizzly es una de las bestias más letales del reino. Sin embargo, eso a Rose no le interesa, así que lo lanza desde la montaña al interior del bosque. ¡Esta perra está loca! Ahí Usato temería morir de la caída. Sin embargo, cubriría su cuerpo con magia curativa para evitar heridas. Al aterrizar, agradecería seguir con vida. Gracias Diosito, gracias Cristo Rey. Y aunque le moleste, está enchingado con su maestra, pues es así bien bruscota, bien machona. Y ahora mismo no tendría más opción que cumplir la orden si quiere volver. Por ello se calmaría e intentaría convencerse de que solo es un oso enorme, lo básico. Sin embargo, cuando lo encuentra, la criatura es aún más aterradora de lo que imaginó. Aún así se lanzaría a la batalla, pues si pudo soportar a Rose, podrá con un animal. Decidiría enfrentarlo directamente, pero aparecen otros dos grizzlies y empezaría a huir desesperado. En esto vería una cascada cercana, la cual le sirve de escape, así que se lanza al agua. Al salir revisaría sus provisiones, pero solo tiene raciones de emergencia, una cantimplora y un cuchillo. Además no puede encender fuego y maldeciría a Rose por enviarlo sin recursos. Y bueno, al menos sobrevivió el primer día, por lo que para dormir protegería su cuerpo con magia, ya sabes, por si acaso. A la mañana siguiente empezaría a explorar, marcando árboles para no perderse. Su objetivo es localizar la guarida del grizzly. Durante el trayecto encontraría un conejo herido, el cual le pediría ayuda, por lo cual Usato lo curaría y el animal lo seguiría. En eso el prota le preguntaría si sabe dónde están los grizzlies. El conejo, a quien nombra Kukuru, lo guiaría hasta ellos. Al llegar con los osos malosos, confirmaría que viven en grupo, como familia. ¡Qué felicidad vive el amor! Más tarde, tras beber agua del río, sufriría un fuerte dolor estomacal. Incluso ni la magia lo aliviaría, por lo que al día siguiente el conejo lo llevaría hasta un estanque limpio. Nuestro prota, mientras bebe, notaría que Kukuru está asustado, así que ambos se subirían a un árbol justo cuando una serpientota gigantesca aparece entre los árboles. Al verlo, Usato entraría en pánico, ya que esa criatura ni siquiera estaba registrada en los libros. Por ello, Usato decidiría mantenerse alejado de la serpiente, y 4 días después continuaría observando a los grizzlies sin decidirse a atacar. Solo con verlos se sentiría en paz, pero no puede regresar hasta cumplir su misión, por lo que planearía hacerlo al día siguiente. Pero empezaría a llover y Kukuru intenta detenerlo. Ante eso, Usato lo tranquilizaría prometiéndole que irá cuando aclare el cielo. A pesar de la lluvia, se despediría de su conejito y partiría decidido a vencer al gran grizzly para poder salir del bosque. Garras le van a faltar, me la va a pelar todito. Sin embargo, al llegar a la guarida encontraría a los grizzlies masacrados. Lleno de rabia, notaría que las heridas coinciden con las de la serpiente. Lo peor es que no los eliminó para alimentarse, sino solo por placer. En eso, entre los escombros, un pequeño osito aparecería y correría al cuerpo de su madre. Al verlo sufrir, Usato furioso prometería vengar a la familia del pequeño. Mientras tanto, en el cuartel del escuadrón de rescate, Ryusen y Suzune preguntarían por Usato, pues les informan que lleva 10 días en el bosque, y aunque Ryusen se inquietaría, Suzune confiaría en la fuerza de su hombre, y en que volverá sano y salvo. De regreso al bosque, Usato le pediría a Kukuru que lo guíe hacia la serpiente. Al encontrar su guarida, se sorprendería al ver al pequeño osito enfrentándola. Vaya valor del pequeño, qué huevazos. Nuestro prota quedaría aterrorizado, pero recordaría que no hay más miedo que enfrentarse a la Rose. Sasuke ataca. Entonces lograría destruir un ojo, pero sería golpeado por la cola. Sin embargo, Usato se recuperaría con su magia sanadora, así que continúa con los guamazos. En eso la serpiente lo engañaría, así que le atrapa el brazo, pero este aprovecharía clavándole un cuchillo en la cabeza e hiriéndola gravemente. Aún así, la serpiente lo envenenaría, y mientras lucha por mantenerse consciente, el pequeño grizzly lo ayudaría. Sin embargo, Usato, debilitado, le pediría que huya. Nuestro osito cariñosito se niega. Apenas lograrían tumbar a la serpiente, así que piensan que logran acabar con ella, pero esta
esta se reincorpora a la batalla lanzándose contra ellos para tasajearlos. Sin embargo, ahí la mamacita poderosa, vigorosa Mami Wan, apriétame con esos muslos. La grandiosa Rose aparece como un rayo aplastándola de una patada. Entonces se quejaría de lo problemática que es la serpiente, revelándoles que el conejito le dijo todo. Además, esa es su mascota. Todo fue un montaje para que Usato aprendiera por sí mismo. Él aún en shock apenas podría creerlo. Además, Rose le admitiría que siempre estuvo cerca, lista para intervenir si era necesario, aunque no contaba con la aparición de esa criatura. Al preguntarle si la conocía, ella le explicaría que fue creada por el ejército del Señor Oscuro y que durante la última invasión al reino, Siglis no consiguió eliminarla. Luego se había ocultado en el bosque y aunque ella suponía que era peligrosa, jamás imaginó que acabaría con el Gran Grizzly. Su propósito no era que Usato venciera, sino que tuviera experiencia enfrentando a algo fuerte. Sin embargo, él logró superar sus expectativas. Usato se quejaría de que casi es desvivido, casi se va con San Pedro, y mencionaría que desde ahora llamará a Blurin al osito que lo defendió, pues ahora lo adoptará. ¡Qué bello! En eso ella le ordenaría al oso cargar con Usato, pues desde ese momento vivirán juntos. Antes de irse, ella le preguntaría cómo le llamó antes de desmayarse, asegurándole que por eso no dormirá esa noche. ¡Qué rico! Después, mientras miran el atardecer, ella confesaría que aunque no domina las bases, tiene resistencia al dolor, fuerza física y voluntad. Incluso los otros sanadores del escuadrón no han conseguido ese reconocimiento. Él ha ganado su lugar a su lado en el campo de batalla. Por último, Rose le diría que el ejército del Señor Oscuro pronto iniciará una ofensiva. Mientras tanto, en otra parte, el mismo Señor Oscuro interrogaría a su tercera comandante, la cual se llama Amelia Bergret, sobre el estado de la invasión, a lo cual ella informaría que sus tropas están listas para el combate. Después de recibir la orden de marcharse, ella se cruzaría con el científico cornudo llamado Hiriruk, quien se burlaría de su nerviosismo ante el líder. En eso le comentaría sobre sus avances en monstruos demoníacos, mostrándole al modelo número 72, con colmillos más grandes y veneno mejorado, ultra exfoliante, ultra desodorante. Al verla, Amelia le recordaría que ese nombre ya fue usado por la criatura perdida en el ataque anterior. Hiriruk confesaría que se trata del mismo espécimen, el cual escapó tras ser herido por Siglis. Sin embargo, esta nueva versión mucho mejor es mucho más letal. Ahí Amelia esperaría que sea cierto, pues hay oponentes peores que Siglis. Entonces Hiriruk mencionaría a los secuestradores, quienes salvan heridos sin combatir. Pero lo que más alarma a Amelia es su líder, una sanadora capaz de pelear en primera línea. Por ello juraría eliminarla, aunque como comandante no puede hacerlo por sí misma. Por eso enviará al caballero negro, al mago inmortal, al más chetado, al chamuco pechos sabrosos. Mientras tanto, Usato disfrutaría por fin de una cama cómoda. Más tarde saldría en busca de la del osito para llevarle el desayuno, y al verlo devorar la fruta se antojaría y trataría de tomar una, pero Blurin lo patearía arrebatándosela porque es así bien egoísta. Al notar que el conejito también está ahí, Usato lo llamaría traidor por haber jugado con sus sentimientos, igual que ella. Discúlpenme, capibaras, recuerdos de Vietnam. Desde ese día me volví. Sin embargo, Kokuru usaría su ternura para ablandarlo, y tras unas caricias Usato cedería, dándole otra fruta. En eso Blurin le haría gestos insinuando que también es encantador, y cuando Usato lo llamaría por su nombre, Rose aparece preguntando si ese es el nombre que le puso, a lo que le respondería que es una combinación entre Blue y Grizzly. Rose informaría que el rey ha aprobado que el oso sea oficialmente parte del equipo de rescate. Entonces le explicaría a Blurin que podrá quedarse, pero deberá ganarse su alimento diario, tiene que pagar, traer las cambiadoras. Ante eso el pobre oso entraría en pánico, mientras Rose se ríe con malicia. Ahí Usato confundido preguntaría qué quieren que haga, a lo que ella le ordena que cargue al oso y corra con él en la espalda. La idea es similar a que el prota lleve a alguien que necesite ser rescatado mientras corre. Usato pensaría que solo está cargando peso extra y si administra bien su maná podrá aguantar. Sin embargo, Rose le gritaría que el oso herido está muriendo y debe sanarlo. Muévele, mijo, apúrele. Para colmo, los demás miembros del equipo actuarían como obstáculos en medio del trayecto. Usato se preguntaría ¿qué chotas hace? Y le recordaría que en la batalla el enemigo siempre intentará detenerlo, así que deberá enfocarse en salvar vidas. Después de una hora corriendo y esquivando todo tipo de obstáculos, Usato empezaría a sentirse exhausto. Finalmente, a las 4 horas caería sin energía. Entonces Rose le explicaría que en combate real el miedo y la tensión drenan rápidamente la resistencia, por eso deberá fortalecer su mente y usar su magia sanadora para recuperarse. Ya cuando lo hace, ella le ordenaría correr toda la tarde alrededor de la ciudad con Blurin en la espalda. Obvio, Usato obedecería, y aunque los ciudadanos se asustan al verlo con un oso, se tranquilizan al notar su uniforme del equipo de rescate. En eso una anciana le ofrecería fruta, y aunque él se excusaría de que no tiene dinero y no es mentira, ella insistiría en regalarle una. Además le contaría que esas frutas se llaman pefons y son una especialidad del reino. Luego que el prota se fue, una furrita llamada Amako preguntaría si Usato es del equipo de rescate, a lo que la anciana confirma que sí. Volviendo con el prota, él estaría cerca del castillo. Usato decidiría visitar a sus amigos, pero un rubio lo interceptaría. Este resultaría ser Orga Fleur, otro sanador del equipo. Ahí el rubio le revelaría que él y su hermana ambos son sanadores,
trabajan con Rose atendiendo heridos en la ciudad, aunque a él no le sale bien curarse a sí mismo. Entonces, ¿para qué te traje? Ahí Usato recordaría que por esa razón Rose le dijo que estará con ella en la vanguardia. Entonces le preguntaría a Orga cuál es su labor durante las batallas. Este le explicaría que Tong y el resto del equipo transportan a los soldados heridos hacia la retaguardia, donde ellos se encargan de curarlos. Su papel es más de apoyo, trabajando en un lugar seguro mientras que otros se exponen al peligro. Usato le confesaría que Rose quiere que lo acompañe al frente, como los hombres, pero no sabe si será capaz de estar a la altura. Ante eso, Orga le explicaría que quienes más arriesgan sus vidas son los soldados y los héroes, lo que haría que Usato piense en sus amigos. También el rubio le aseguraría que Rose jamás escogería a alguien para ese rol si no confiara plenamente en sus capacidades. ¡Qué bonito, Rose! ¡Te amamos! En eso el rubio decidiría irse para evitar que su hermano lo regañe por ausentarse. Demasiado. Pero antes de irse, él le pediría a Usato que no odie a Rose, pues no es mala persona, simplemente no sabe tratar bien a los demás. Muy en el fondo lo aprecia. Sin embargo, Usato le aclararía que no la odia. Luego nuestro prota seguiría con su chamba, mientras Orga, ya de regreso, se alegraría al saber que Rose por fin halló a alguien capaz de acompañarla al frente. Sin embargo, su hermana aparecería para reprenderlo por andar de vago, pero Orga le calmaría diciéndole que conoció a alguien muy interesante, con quien pronto se encontrará. Por otro lado, Usato llegaría a la entrada del castillo, preguntando al guardia si puede entrar con el oso. Este, al reconocerlo, le daría permiso sin problemas, porque es un agradable sujeto. Al entrar y avanzar por los pasillos, vería a los soldados entrenando, hasta encontrarse con Susune, quien los saludaría muy emocionado. Ya cuando se sientan para conversar, ella le preguntaría por la criatura peluda que lleva. Usato le presentaría como Blurring, contándole sobre su historia en el bosque. No obstante, Susune apenas escucharía, fascinada por el oso. Ahí le pediría acariciarlo, y aunque Usato le advierte que podría morderla, ella insiste, confiada en que los animales la adoran. Sin embargo, el osito le daría un tremendo zape, terminando por morderle las manos. Eso no es de Dios. Calmado, Blurring, calmado. Así que Usato sanaría las manos maltratadas de Susune, haciéndola sonrojar. Ya queda enclochada. Ahí ella le comentaría a Ryusen que está entrenando con Siglis. Veríamos que el general le advierte al muchacho que el próximo ataque del ejército demoníaco será más fuerte que el anterior, y mientras Ryusen se prepara para luchar contra una manada de lobos rojos, Usato seguiría entrenando, decidido a fortalecerse para apoyar a sus amigos en la guerra. No quiere ser un inútil o un estorbo. Nuestro prota dejaría el castillo y mientras pasea por la ciudad pensaría en su antiguo mundo. Usato solo podía admirar a quienes lograban lo que él no podía, y ahora ya no es la misma persona. Esa noche dejaría descansar al oso, y al dirigirse a la casa, Rose le preguntaría cómo va su entrenamiento y si ya se acostumbró a la carga, a lo que él contestaría que se siente mucho mejor, aunque prefiere seguir entrenando un poquito más. Antes de que Rose se retire, él la defendería para confesarle que apenas sobrevivió a su encuentro con la serpiente en el bosque, y por eso le aterra oírla hablar del ejército del rey demonio. Por ello no desearía pisar el campo de batalla. Sin embargo, ese día sintió algo más fuerte que el miedo, y aunque no sabe pelear ni puede matar, está decidido a salvar a Ryusen y Susune, incluso a cualquier persona que necesite su ayuda, porque él también es un miembro del equipo de rescate, y así se saca el miembro y parte la mesa. Rose sonreiría orgullosa al escucharlo, asegurándole que seguirán juntos salvando vidas en la batalla, robándole el enemigo a los heridos que pretende rematar y dándoles una oportunidad de vivir. Además, le recordaría que esos ideales definen a su equipo. A partir de eso, Usato comenzaría a sentirse realmente parte del equipo. Sin embargo, al día siguiente, como siempre, Rose lo despertaría arrojándole el bolso, pues el rey le envió un mensaje para que acompañe a Susune a un entrenamiento fuera de la capital. Es el momento, mi gallo. Invente, Román, invente. Ya cuando están de camino, Usato preguntaría por qué deben ir con ella si Ryusen entrena con Siglis, a lo que Rose explicaría que como su amigo recién llegó del bosque, no está en óptimas condiciones para ir con la mamacita. Además, le aclararía que estará como sanador por si surge alguna emergencia, así que tendrán 2 o 3 días relativamente tranquilos. Al reunirse con el equipo, Susune se sorprendería al verlo, y aún más al notar que trajo al osito, creyendo que lo hizo para agradarle. Sin embargo, Usato aclaró que no puede deshacerse del oso, lo cual provocaría que ella lo llame insensible. Ya sabes, alto sentimiento, corazón frío. Ahí ella presentaría a sus compañeros: Akuru, un caballero pelirrojo; Colin, una maga con atuendo de monja, a lo cual Usato se presentaría cordialmente, aunque se incomoda cuando Rose le advierte a Susune frente a todos que si bien la magia cura venenos y heridas, no revive a los muertos, por lo que no deben confiarse demasiado. Susune lo comprendería, pero está confiada tras su entrenamiento con Siglis. Luego Rose regresaría a su base y el equipo partiría hacia su destino. Mientras tanto, Ryusen entrenaría en el castillo ante la preocupación de la princesa Seria, que le pide moderarse. No te me desgastes, Cuchurrumín, aún queda el round de la noche. Sin embargo, él le aseguraría estar bien. Por su parte, Usato recordaría su historia en el bosque de Linger, al que regresan, mientras Susune, ignorando advertencias, insistiría en acariciar a Blurring. ¡Qué pesada! Incluso trataría de cargar al oso, por lo que termina lastimada. En eso, los magos detectarían unas presencias sospechosas, y ya cuando los ve, Usato ingenuamente se preguntaría si esos bandidos pretenden robarles, pues no parecían la mayor cosa. Susune, en lugar de asustarse, se emociona al verlos. Esto fue porque nunca había encontrado bandidos reales y le resulta fascinante comprobar qué tal son en realidad.
realidad o si son como los imaginaba. Sin embargo, los delincuentes se inquietan al notar la presencia del oso, aunque su líder los calma asegurándoles que solo es un cachorro y que no hay peligro. Incluso uno de ellos comentaría que sería útil convertir al oso en abrigo, lo cual enfurece a Usato. Pero antes de que diga algo, Susune tomaría la iniciativa y los ataca con un Impact Trueno aprendido por el mismo Pikachu. Él le animaría a no entrometerse, prometiéndole sanarla si se lastima. Ahí los criminales intentarían rodearla para neutralizar su magia, pero Usato, entusiasmado, empezaría a darle órdenes como si fuera alto Pokémon, lo que provoca que ella molesta le pida que deje de decir esas mamadas. Esas no se dicen, esas se dan. Ya sabes, ella se activó el modo empoderada, no me digan lo que tengo que hacer porque yo ya lo sé. En pleno enfrentamiento, Colin detectaría más monstruos acercándose a gran velocidad. De repente, una bandada de jabalíes rojos atacarían al grupo. Ahí Blue Ring bloquearía el ataque de varios y Susune eliminaría a uno, pero otro casi impacta sobre ella. Sin embargo, Usato, con qué brazotes, qué rico, se interpondría y los dos saldrían volando por el golpe, quedando separados del grupo. Entonces el prota protegería a su mamacita con su mismo cuerpo, con sus mismos pectorales tremendos musculotes, sanando sus heridas y las suyas con magia. En eso recordaría una cascada cercana y le pediría que tomen aire para soportar la caída. Momentos después, Susune lo despertaría, cargándolo a un sitio seguro. Ahí, avergonzada, le diría que es una mujer que paga sus deudas. ¡Qué bendición! De esas ya no hay. Al darse cuenta, ella apenada lo empujaría, sorprendiéndose por su rápida recuperación. Entonces él admitiría que solo descansaba tras sacarla del agua, porque sí, ella creyó que salvó al prota, pero fue al revés. Luego Usato sanaría una cicatriz en su rostro y aunque Susune se disculpa por la situación, él aseguraría que es mejor alegrarse de que estén juntos. Hoy me pagas. Más tarde se aproxima la noche y parecería que habrá mal clima, por lo que nuestro prota decide buscar un refugio. Encontraría una cueva cercana, más segura que dormir entre los árboles como Usato lo hizo en su entrenamiento, porque qué débiles son las muchachas de hoy en día. Pero si lo dice el chicharrito, me lo fun. Más tarde se pondrían a pescar y para ello Susune electrocutaría el río. Ya con los peces listos para la cena, encenderían una fogata al interior de la cueva para calentarse. Sin embargo, ahí serían interrumpidos por unos monkeys venenosos. Uno mordería a Susune dejándola inconsciente. Esta chica no escucha ni obedece nada. ¡Bien hecho! Ahí Usato correría a sanarla. Por otro lado, en el castillo, Ryusen sería informado por la desaparición de sus amigos. Y aunque el rey informaría que un grupo de búsqueda partirá al día siguiente, Ryusen se nos indigna, pues teme que ya sea demasiado tarde. Así que decide ir por su cuenta, pero Rose lo detiene, asegurándole que Usato y la heroína están juntos, así que todo estará bien. Relaja la raja, mijo. Mientras tanto, Usato y Susune terminarían de cenar el pescado que habían cocinado. En esto el prota la vería muy cansada, por lo que le sugeriría dormir por turnos y que ella sea la primera. Sin embargo, su mamacita insistiría en que descanse, ya que ha usado demasiada magia curativa durante el día. Pero antes de que él se duerma, la lluvia comenzaría a caer. Susune rompería el silencio preguntándole qué siente al respecto de haber sido invocado en ese mundo. Y por cierto, estaría admirando altos abdominales, ¡qué rico! Usato admitiría que es una pregunta complicada, pues quiere regresar pero al mismo tiempo no. Susune por su parte confesaría que no desea volver jamás, revelando que prefiere olvidar a su antigua familia, a sus antiguos amigos y a ese antiguo yo. En ese mundo por fin es libre. Y luego se mandaría este temazo. Soy, se fue la chica ideal. Ahí Usato no lo consideraría algo malo. Susune se sorprendería, pues pensaba que él se decepcionaría. Sin embargo, él revela que siempre deseó cambiar su vida y a sí mismo. Por eso se siente muy identificado. 100% identificado, 0% ofendido. De hecho, diría que antes solo se preocupaba por no estorbarle a Ryusen y a ella. Pero ahora, como miembro del equipo de rescate, quiere proteger a ambos y a todos en el reino. Al preguntarle qué desea ella, Susune admitiría que quiere convertirse en una verdadera heroína y proteger ese lugar. Al ver tal determinación de su baby, Usato prometería que juntos salvarán a la gente del reino de Linger, pues su mundo anterior ya no importa. Susune notaría que ha cambiado Usato, encontrándolo más confiable que antes, mientras que le dice que ahora ella parece más humana. Antes solo era un androide. Recordaría que en su mundo ella era como una flor inalcanzable, pero ahora, como a cajón que no cierra. A la mañana siguiente, ambos se reunirían con el oso, quien había rastreado su olor para encontrarlos, y junto a todos los demás miembros del grupo regresarían a la ciudad. ¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! Ahí el rey los recibiría aliviado, disculpándose por haberlos puesto en riesgo. Después lo mandaría descansar mientras que Rose y Sigles permanecen a solas con el monarca para tener una conversación entre adultos y de esas que no pueden escuchar. Por otro lado, nuestro prota se encontraría con la princesa y Ryusen, pero al ver a Usato y Susune de regreso les preguntaría por qué actúan con tanta calma tras haber sido atacados por monstruos. Celia le revelaría que incluso estuvo a punto de salir del castillo para buscarlos. ¡Ay, ajá! A lo que Susune le explicaría que habría sido una imprudencia. Usato, sin embargo, replicaría que ella fue la más imprudente al dejarse morder por un mono. Pero cuando Ryusen pregunta ¿de qué mono hablan?,
hablaban de este. Susune le taparía la boca para evitar que lo cuente. Más tarde, Ryusen le comentaría al prota que Rose le ordenó tranquilizarse antes de salir, asegurándole que mientras Usato siguiera vivo, ambos estarán a salvo, pues como su discípulo no queda fácilmente es bien algún bien exfoliante. El prota aclararía que Rose lo dijo porque el bosque estaba en un nivel de peligro bajo comparado con su entrenamiento previo. Después, tanto el prota como su mamacita se despedirían. Seria comentaría que él percibe una relación especial entre Usato y Susune, lo que pondría nervioso a Ryusen porque es su mamacita según él. Entonces la princesa admitiría sentir tristeza por él. Al compartir mundo con ellos, aún parece distante y le pregunta si no hay un lugar para ella en su corazón. ¡Alta indirecta! Ahí avergonzado, nuestro papucho prometería llamarla por su nombre a partir de entonces. Por otro lado, en la conversación de machos alfas del reino, porque sí, Rose es más macha que tú y yo juntos, el rey le informaría a Rose y Siglis que según los bandidos capturados, los monstruos de la pradera han disminuido drásticamente, como si huyeran de algo. Poco después de esos mismos bandidos fueron atacados por Falmors. Ante eso, el rey deduciría que el ejército del Señor Oscuro podría estar moviéndose. Esta vez atacará con toda su fuerza. Por ello le ordenaría a Siglis movilizar todas las tropas disponibles, mientras que Rose deberá investigar los movimientos enemigos. Antes de partir, el rey le pediría a Rose que lidere nuevamente a las tropas. Sin embargo, ella se negaría, afirmando que no es tan noble como él piensa. Además, explicaría que la cicatriz que tiene en su ojo es un recuerdo del error que costó vidas. Por último, admitiría que fundó el equipo de rescate no solo para salvar soldados, sino también para entrenar a un subordinado que no muriera. ¡Qué bendición! Porque sí, parece que a alguien se le fue a la Rose. ¡Qué tristeza! Ahí afirmaría que ha encontrado a ese candidato en Usato, cuyo instinto de supervivencia, adaptabilidad y voluntad de vivir lo convierten en un sanador ideal. Aparte de que se carga los privilegios del protagonista. Esa noche, Usato encontraría un sobre con su nombre en la mesa. Le preguntaría a Alec de qué se trata. Este le explicaría que Rose lo dejó allí mientras él alimentaba a Blurin. Al abrirlo, descubriría que al día siguiente no habrá entrenamiento, pues deberá entregar esa carta. Usato preguntaría por el paradero de Rose, pero Alec no lo sabe. Mientras tanto, el ejército del Señor Oscuro comienza a movilizarse. ¡Ay, qué miedo! Ahí el caballero negro aburrido le preguntaría a Emilia por qué está tan animada, a lo que ella le exigiría respeto, recordándole que es su superior. Sin embargo, él le replicaría que en el segundo ejército no le preocupan los rangos. Aún así, Emilia lo reprendería, recordándole que ahora es su subordinado y debe obedecer. Flojito y cooperando, mijo. En eso, Hirilug observaría que la demonio tiene dificultades para controlarlo. Ella molesta respondería que solo está verificando el avance del puente, el cual casi está listo, y que una vez terminado iniciarán la invasión al reino de Linger. De pronto les informarían que hay alguien al otro lado del río. Sin embargo, Emilia no se preocuparía, creyendo que es un explorador que no tendrá tiempo de reportar nada. Pero de la nada un troncote como el mío acabaría el puente de un solo guamazo, y cómo no, qué tamañote. Ante eso, Emilia se sorprendería al ver que fue Rose quien lo derribó. Después la líder se retiraría corriendo tras cumplir su objetivo, ganar unos días de ventaja. Al día siguiente, Usato seguiría en el mapa que Rose le dejó, y mientras recorre la ciudad notaría que la gente lo observa con curiosidad, al reconocerlo como miembro del equipo de rescate. En esto, en la frutería, la dueña le comentaría que acaba de recibir las frutas favoritas de Blurin, pero él prometería regresar más luego. Ya sabes, me doy una vuelta. Al llegar a la dirección, sería recibido por una chica llamada Ururu. Ella es la hermana de Orga, cuñado, quien reconocería su nombre porque su hermano le habló de él. Ahí ella le explicaría que trabaja en la clínica porque prefiere sanar a otros en vez de entrenar. En eso empezaría a espiar a Orga, quien estaría curando a un niño. Luego de hacerlo, el prota le entregaría la carta al Dog, el cual después de leerla pensaría que hay algo mal. Ahí mientras conversaban, un herido llegaría pidiendo ayuda, pues alguien cayó de un tejado sobre 2 personas. Usato acompañaría a Orga al lugar, pero al llegar se sorprendería al verlo exhausto solo por correr. Estos médicos y según son los más saludables. Ahí Ururu comentaría que siempre ocurre lo mismo, y al ver a los heridos ambos saben que deben atenderlos de inmediato, a lo que Orga le pediría a Usato que sane a uno mientras su hermana se encarga de otro. En eso el prota pensaría que hasta entonces solo había curado a Orga y Susune, pero sus heridas nunca fueron tan graves como las de aquel hombre. Además comprende que cuando empiece la guerra debería enfrentarse heridas mucho peores, heridas como los recuerdos de ella. Ahí, a pesar de su nerviosismo, Orga le aconsejaría mantener la calma. Además, le recordaría que sin importar quién sea o dónde esté, posee el poder de sanar a cualquiera frente a él, siempre que confíe en sí mismo. En eso, Usato recordaría que Rose deposita toda su confianza en él, y al tranquilizarse lograría usar su magia para cerrar la herida. Ya denle su título de medicina. ¡Viva Jesús! Más tarde, Orga lo felicitaría por su excelente trabajo. Lo invitaría a ayudarlos en la clínica cuando tenga tiempito, ya que a ambos les resulta difícil cubrir a todos los pacientes, sobre todo porque Orga carece de
de resistencia física. Y eso que un minuto es un chingo, que nadie te diga lo contrario, rey. Ya cuando el prota se retira, Ururu le confesaría a su hermano que se vio genial al aconsejarlo, aunque Orga le revelaría que la carta de Rose era en realidad una advertencia, pues el ejército del Señor Oscuro se aproxima, así que deben prepararse para la guerra. Sin embargo, ninguno de los tres tiene experiencia en combate, por lo que solo podrán confiar en sus propias habilidades. Ante eso, Ururu se mostraría preocupada. Sin embargo, Orga la tranquiliza asegurándole que mientras estén juntos estarán bien. Mientras estés con Cristo nunca estarás solo. Más tarde Usato compraría frutitas para su osito, pero de regreso la furra aparece, lo toma del brazo y le diría: me vas a amar y te va a gustar. No, pero casi, en realidad le diría que él es el único capaz de cambiar el futuro, que solo él puede ver. Entonces, usando su magia, le mostraría una visión espantosa de la guerra. Soldados mueren, Rose, Suzune, Ryusen cayendo a manos del Caballero Negro. Al despertar de la visión conmocionado, Usato entraría en pánico mientras la niña le advierte que le ha hecho un gran favor y debe devolverlo. Luego simplemente se iría. ¡Pero qué chotas acaba de pasar! Ahí Usato correría buscándola, pero no lograría encontrarla. Pero yo preguntaría a un guardia que no sabía nada, así que gritaría su frustración. Pero Rose aparece y lo reprende por andar de relajoso. En esto ella le explicaría que destruyó el puente que el ejército enemigo construía, ganando unos días antes de su invasión. Más tarde, mientras volvían al castillo, el prota disimuladamente le preguntaría a su maestra si existen furras capaces de ver el futuro, a lo que ella le contestaría que sí, pero que son extremadamente raros. Ya por la noche, Rose informaría al rey lo que pasó. Ahí Lloyd agradecería el tiempo ganado, ordenando preparar a las tropas y reunir a los héroes para anunciar la inminente guerra. Mientras se dirigen al castillo, Ryusen y Suzune se preguntarían por qué el rey los llamó con tanta urgencia. Ahí sospecharía que se aproxima la hora de la batalla. En el camino se cruzarían con Celia y aunque intentan aparentar tranquilidad, ella notaría su inquietud explicándoles que su padre los espera. Entonces los dos héroes prosiguen su camino. Suzune le preguntaría a Ryusen si ocurrió algo entre él y Celia. Sin embargo, este evadiría el tema fingiendo que no pasa nada. Ya sabíamos que eras un tremendo con las babies. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Ya por la noche, en la base del equipo de rescate, Usato no lograría conciliar el sueño por la visión que le mostró la furra. Ahí recordaría que le dijo que solo él podía cambiar ese destino, y aunque se siente incapaz, no podría dejar de pensar en ello. De pronto vería luces en su ventana y asustado se levanta a ver qué es lo que está pasando, descubriendo que es Ryusen, el cual fue a buscarlo. Mientras conversan, Ryusen le confesaría que el rey los convocó para informarles que la guerra contra el ejército del Señor Oscuro es inminente, y aunque lo presentía, no podía dejar de angustiarlo. Además, admitiría que le aterra combatir, pues incluso al entrenar contra monstruos quedó paralizado del miedo y comprendió lo ingenuo que era. Saber que el enemigo busca eliminarlos lo aterra, sobre todo porque la gente de ese reino lo apoya y espera mucho de él. En ese momento, Usato le diría que es una persona increíble, pues creía que Ryusen nunca dudaba ni tenía miedo. De eso, su amigo le preguntaría cómo puede verlo así, a lo que el prota le explicaría que aunque todos esperan mucho de él, es normal tener miedo y no poder cargar con todas las expectativas. Por último, le recordaría que también es válido pensar en sí mismo. En eso, Ryusen le preguntaría qué siente él, a lo que Usato admitiría que también tiene miedo, pero ya tomó una decisión, pues luchará para salvar a la gente de ese reino, incluyendo sus amigos, aunque él no sea un héroe. Tranquilo, mijo, en las batallas yo les carreo. Entonces el fuckboy confesaría que aunque aún se siente inmaduro como un héroe, peleará para protegerlos a ambos. Al final decidirían enfrentar sus temores juntos. Ya ves, sensei. Ya cuando el papi de las nenas se fue, Suzune aparece sorprendiendo al prota admitiéndole que siguió a Ryusen porque notó su inquietud, aunque ya no hacía falta seguirse preocupando por él, pues ya había tomado su decisión. Usato le confesaría que prefiere que ninguno de los dos peleara, pero no tendría de otra que aceptar porque Suzune eligió ese camino. Suzune eligió quedarse en ese mundo. Al amanecer, el rey anunciaría a su ejército que el enemigo está en las fronteras y que deberán interceptarlo en las praderas, pues la batalla no será fácil. Pero con los héroes y el equipo de rescate, el rey aseguraría que el reino de Linger saldrá victorioso. Alto sermón. Poco después, Ryusen visitaría a Celia. Se disculparía por llegar sin avisar, pero la princesa se alegra de ver a su cuchurrumín. En eso, ella notaría que él ya está preparado para la batalla, informándole que partirá al día siguiente con el ejército. Antes de irse, la llamaría por su nombre, provocando que ella toda penada le ordene regresar sano y salvo para deslactosarlo. Por otro lado, en la base del equipo de rescate, Ururu se mostraría fascinado con Blurry, preguntándole a Usato si puede acariciarlo. Él contestaría que depende de él, si el osito lo permite. Aún así, ella insistiría, pero el oso le da un golpe con la pata para apartarla, mientras Kukuru, el conejo, también la ignora. Ahí fingiría tomarlo con humor, pero en realidad actúa así porque está nerviosa, ya que en palabras de su hermano, esa será su primera batalla y tiene miedo de lo que viene. En ese momento, Tong le avisaría a Usato que Rose le espera en su habitación. ¡Qué bendición! Llegó tu momento, mi muchacho, a debutar. Sorprendido, él se preguntaría si planea torturarlo, pero aún así decide ir. Al entrar, Rose le preguntaría si encuentra su función en el campo de batalla. Entonces Usato contestaría que sanará heridos junto a ella. Sin embargo, Rose le aclararía que al inicio él y los demás del grupo se encargarán de la retaguardia con Norge y Ururu, pues no tiene sentido ir al frente si no hay heridos y sería demasiado peligroso. Pero cuando le toque
que ir al frente le advertirá que debe ser muy cuidadoso, evitando errores que lo expongan innecesariamente. Usato, confundido, preguntaría si se refiere a no sanar al enemigo. ¡Pero qué pendejo! Rose le explicaría que no se trata de eso, sino de saber priorizar. Un sanador debe evaluar rápido a quién ayudar, pues curar heridas menores en medio del caos puede estorbar a sus aliados. Luego le entregaría una caja con su uniforme ordenando probárselo. Quedó todo un médico, chamán. Por eso es jueves. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Al ver que le queda bien, ella le diría que valió la pena su entrenamiento. Sin embargo, le advertiría que si bien su tarea es salvar vidas, debe cuidar la suya por encima de todo. Es más, un sanador que se sacrifica se convierte en una carga, y que si intenta algo tonto, ella misma se encargará de eliminarlo antes que el enemigo. A lo cual Usato prometería. Por lo que Rose, satisfecha, le recordaría no olvidar esas palabras. Al salir le recordaría la visión de la furra, pero decidiría que, profesión o no, permitirá que sus amigos mueran. Al día siguiente el ejército comenzaría a movilizarse, alejándose del reino para evitar más víctimas. Mientras tanto, Rose le explicaría a Usato que pronto enfrentarán a los temibles chamucos, mucho más fuertes que cualquier humano. En ese momento ella tendrá un pequeño recuerdo de hace 5 años atrás, cuando era comandante del batallón de caballeros. Los recuerdos de Vietnam ya van apareciendo. En ese flashback veríamos que Rey la convocó a una reunión para informar que se han avistado demonios en las praderas cercanas a la oscuridad de Linger, y aunque no han atacado, podrían empezar a hacerlo en cualquier momento, por lo que asignarían a guardias para escoltar a los mercaderes que atraviesen la zona. Ahí le advertiría que los demonios son mucho más fuertes que los humanos, por lo que deben evitar enfrentamientos innecesarios. Al terminar la reunión, el general le preguntaría a Rose qué opina sobre sus movimientos, a lo que ella respondería que parece el inicio de una invasión, aunque su ejército no es numeroso. Ahí Siglis ordenaría preparar fuerzas para el despliegue, pese a que Rose cree que podría ser en vano. Ambos coinciden en que es mejor estar listos para lo peor. Mientras ella pensaba en la batalla, una antigua subordinada de Rose llamada Owl intentaría hablar con ella, pero Rose la ignora. Aún así, la chica insistió hasta que Rose le dio un golpe en la cabeza para callarla. ¡Qué salvaje! ¡Pégame a mí! ¡A mí! En eso ella comentaría lo serio que es el asunto de los demonios, pero por metiche también recibiría un par de golpes. Rose le advertiría que debe dejar de espiar y seguir las reglas, y aunque Owl intenta excusarse, Rose le diría que ella misma va a supervisar el entrenamiento vespertino. Al llegar, Owl sería madreada por todos sus compañeros por haberla dañado y que ellos sean los que tengan que sufrir las consecuencias. Una semana después, Rey le informaría que los demonios están atacando monstruos en su territorio. Además, testigos aseguraron que se mueven de manera precisa y coordinada, por lo que le ordenaría investigar su comportamiento y, si es necesario, usar la fuerza. Ahí Rose aceptó la misión prometiendo cumplirla sin fallar. Esa noche reunió a su grupo informándoles que partirán al día siguiente a patrullar la oscuridad de Linger. En eso les advierte que podrán enfrentar a 10 o 30 enemigos, lo que podría volverse una situación complicada, pero los motiva a mantener la calma, a no subestimarlos. Antes de partir dejaría a Kukuro en la base, pues aunque su habilidad para detectar monstruos es útil, teme que los demonios la tomen como objetivo. Por último, Rose le explicaría que esta vez ella irá con ellos. Ante eso, la moral del grupo aumentaría, aunque ella les ordenaría concentrarse y prepararse. Déjense de mamadas y pónganse a chambear. Al día siguiente patrullarían el bosque, y tras no hallar nada acamparían. Sin embargo, Rose y Owl deciden explorar la zona peligrosa este, dejando atrás a los caballos. Ya a medianoche, Owl sería incapaz de dormir, y cuando Rose lo nota, le ofrecería compañía junto a la fogata, donde la subcomandante le pregunta por qué la eligió su mano derecha. Owl sabe que no destaca como subcomandante comparada con otros. Además, su labor se limita a escribir informes y pedir equipo. Rose le respondería que alguien debe hacer ese trabajo y que no ha recibido quejas ni errores de su parte, así que está más que capacitada para el puesto. Ante eso, Owl le diría que hace lo que puede, y Rose le contesta que tal vez ella sea la futura comandante. Ella, desesperada, le rogaría que se quede al mando para evitar motines y peleas constantes. En eso ella mencionaría que se ganó buena fama como una caballera talentosa, aunque desobedecía a sus superiores hasta que conoció a Rose, pues si no la escuchaba recibía una paliza, y cuando intentaba huir o defenderse le daban golpes que le hacían perder la memoria. Sin embargo, por muy duro que fuera el entrenamiento, quería superarlo y restregárselo en la cara, porque odia perder, odia la rendición. Ahí Rose reconocería que eso es cierto y que pronto Owl tomó el entrenamiento en serio, aunque no le impresionaba mucho. En eso ella le confesaría que nunca tuvo a alguien que se preocupara por ella sin rendirse, ya que todos se cansaban de ella, pero Rose siempre estuvo ahí, y aunque molesta y ausente, también dándole apoyo. Por eso la subcomandante siente que Rose es quien mejor entiende la unidad y la única capaz de comandarlos. Ante eso, ella la observaría con seriedad, levantándole y dándole un zape, diciéndole que es una mocosa malcriada que no quiere abandonar el nido. Aún así le preguntaría cómo puede pensar que dejará el puesto a alguien indigno. No lo escogió por capricho, sino porque nunca se rinde y sigue adelante sin importar el qué. Esa actitud inspira confianza y hace que la siga por voluntad propia. Luego Rose le explicaría que nada es inmutable y todo cambia con el tiempo, pero que el hecho de haber sido su jefa nunca cambiará. ¡Qué bonito
anime. ¡Qué bonito! Después de eso le diría que es hora de dormir, así que se marcha. Pero antes gritaría que el resto también se acueste. Ahí los chicos confesarían a Owl que tienen confianza en ella, lo que la pena. Al día siguiente todo el grupo continuaría patrullando el bosque y al subir una colina vieron marcas de sangre y garras. Además encontraron huellas fresas confirmando que los demonios cazan monstruos, pero se preguntan por qué lo hacen en territorio humano. De repente escucharían un rugido lejano preparándose para el combate. Al acercarse vieron demonios derrotando monstruos y encerrándolos en jaulas. En eso un demonio notaría su presencia y Rose les ordena no salir. Ella iría con el demonio exigiéndole que hacen en tierra humana. Ante eso el chamuco contestaría que no le interesa el objetivo, pero debe cumplirlo por su conveniencia futura. Entonces Rose le pediría retirarse para evitar una pelea, aunque él, desafiante, promete no dejar sobrevivientes. Mamoncito no salió. ¿A tu madre tú? ¿A tu madre tú? Entonces Rose ordenaría a Owl liderar al grupo, pues se enfrentará sola al enemigo. Ahí los soldados se prepararían comenzando el combate. En eso el demonio lanzaría chamanería de viejo que corta, pero Rose lo esquivaría logrando golpearlo sin dañarlo por su escudo mágico. Pese a las heridas, insistente lo lanzaría con una patada y hasta derribaría árboles. Aunque sorprendido, el demonio la respetaría, identificándola como Nero. Ella decidida juraría que será quien acabe con él. Mientras tanto, sus hombres se madrearían contra los demás demonios, conscientes de que su fuerza está en otro nivel. Sin embargo, unidos lograrían abatir a varios chamucos. Por otro lado, Rose, al notar que la espada demoníaca de Nero está imbuida con una maldición, evitaría a toda costa ser tocada por ella. Aún así, lograría herirla con viento cortante, sin embargo, recibiría una lluvia de golpes. ¡Vivan los guamazos! Nero, sorprendido por la resistencia del escuadrón, reconocería que son el grupo más problemático al que se ha enfrentado, comentando que ya no existen héroes como los de antaño. Las cosas de antes siempre eran mejores. Ahí Rose le respondería que no necesitan héroes para derrotarlos. En eso Nero revelaría que su señor chamuco despertará pronto y pese a su crueldad, él es el único que le concede poder y bendiciones. Entonces declararía que su objetivo es acabar con la era en que los demonios están siendo sometidos por los humanos. Ahí liberaría el poder de la espada maldita, dispuesto a arrasar con todos, aunque queden reducidos a cenizas. En eso sus subordinados, dispuestos a morir por la gloria de su señor, comenzarían a sacrificarse para eliminar a los caballeros. Ante eso, una y tras otra, las vidas del escuadrón se apagan. Consumida por la rabia y la culpa, Rose perdería la calma. Nero aprovecharía para herir su ojo derecho con la espada maldita, impidiéndole sanar y dejándola vulnerable. En ese momento, Nero se lanzaría para darle el golpe de gracia a nuestra comandante, pero ahí Owl se interpondría, salvando a Rose, recibiendo el ataque mortal por ella. Así que nuestro comandante vería a todos sus compañeros en el piso, empezaría a culparse por todo lo sucedido. Ahí atraparía la espada con sus propias manos y a puros puñetazos sometería a Nero, gritándole que jamás comprendería el valor de la vida ni de sus compañeros. Después lo empalaría contra un árbol, decidida a acabarlo. Sin embargo, una joven, quien resulta ser Amelia, aparece, rogándole salvar al demonio que una vez la protegió. Esta acción dejaría a Rose atónita. Por suerte, Amelia apartaría la espada de Nero, así que intenta llevárselo. Rose se fijaría en ella, notando en su rostro la misma desesperación que alguna vez vio en Owl, y con un suspiro les permitiría marcharse. ¡Qué pendejo! La empatía déjala para otro día. Mientras observa cómo se alejan, se preguntaría qué sentido tiene todo aquello. De pronto escucharía la voz débil de Owl, así que corre hacia ella, tratando de levantarla con desesperación. Sin embargo, ella sabe que su herida es mortal. Le explicaría que no se arrepiente de nada. Fue feliz luchando como su subordinada. Rose le pediría que no hable y conserve sus fuerzas. Sin embargo, Owl le aseguraría que el resto del escuadrón sentía lo mismo. Por último, le pediría que continúe siendo la líder a quien todos admiraban. Y así moriría en sus brazos, dejando a Rose inundada de rabia, impotencia y con una tristeza devastadora al contemplar los cuerpos de sus compañeros caídos. Tiempo después, al regresar a la capital, Rose informaría al rey que el Señor Oscuro planea resucitar pronto y pretende invadir el reino. Ahí explicaría que Nero confirmó que por eso cazaban monstruos, y al concluir que le solicitaban que la destituya de su cargo como comandante de la caballería. Ante esa petición, Siglis queda perplejo y el rey le pregunta si está segura. Sin embargo, Rose insistiría en que ya no merece llamarse caballero. Luego, mientras camina por la plaza, sería detenida por los padres de Josh, uno de sus compañeros. Estos señores, en lugar de tenerle rencor, le agradecerían, ya que su hijo cambió mucho gracias a ella. Además, gracias a ella, puede tener su cuerpo de vuelta y pudieron despedirse como se debe. Ya de vuelta en la base, ella se encerraría a llorar porque le entró la deprebanda. Un mes después, Sigles la visitaría preguntándole si el rey la convenció de volver al servicio. Ella responde que no, que ambos fueron solo para asegurarse de que no terminara con sus subordinados. Además, confiesa que no le importaría morir, lo que provocaría que Siglis la reprenda, pero ella lo calma, alegándole que solo fue un pensamiento intrusivo. Él le preguntaría por qué no cura su ojo derecho. Sin embargo, Rose evita responder, pues esa cicatriz es el recordatorio y castigo por haber perdido su escuadrón. Será su marca, la cual llevará para siempre. Esa tarde, mientras medita, imaginaría a Owl y a
el resto del equipo animándola, recordándole que siempre avanzaron con sonrisas, sin miedo al éxito, y que ella debería seguir siendo la capitana fuerte que conocieron. Entonces lloraría por una última vez, prometiendo no volver a rendirse. Además, comprendería que debe crear un grupo que salve vidas, un equipo con sanadores capaces de protegerse, correr por el campo de batalla, salvar vidas. Ya de nuevo en el presente, Rose le confesaría a Usato que es crucial para ella y que pocos podrían ser como él, lo que provoca que el sorprendido reciba un golpe por su reacción. Rose aclararía que es imposible que cualquier sanador sea como ellos. Explicaría que ambos se forzaron a superar sus propios límites entrenando y sanándose sin descanso, y solo gracias a eso lograron alcanzar ese nivel. Usato lo entendería y Rose admitiría que él representa todo lo que siempre buscó en un sanador, alguien capaz de actuar como ella, y por eso estará segura de que sobrevivirá. Usato, te convertiste en lo que juraste destruir, una mami tomboy luchona. Por otra parte, los demonios ya construirían el puente. El científico se prepararía para luchar. Amelia comentaría que aunque lleven algo de retraso, la victoria será suya. En ese momento aparece el Caballero Negro, pidiendo liderar la vanguardia. Obvio, Amelia aceptaría, pero le advierte que no subestime a los humanos, especialmente a los rescatadores, quienes son rivales formidables. Sin embargo, el Caballero Negro lo vería como un desafío, deseando oponentes dignos que lo hagan sentir vivo. Por otro lado, en el campo de batalla, los héroes descansarían y comerían en calma antes del combate. Sin embargo, Usato estaría inquieto, no lograría dormir y saldría de la tienda, donde Susune lo elogiaría por su nuevo uniforme idéntico al de Rose. En eso, con orgullo presumiría el suyo, resaltando que su herradura amplifica su magia de rayo. Además, daría un emote que incomoda a Usato. Ahí ella le contaría que en su vida anterior solía cultivar cactus para calmarse, algo que él no entiende. ¡Hombre! Por ello, Susune juguetona le exigiría que le muestre su lado lindo. Comenzaría a acosarlo. ¡Returbio! Pero ¿qué pasaría si fuera al revés? Sin embargo, Ryusen intervendría, diciendo que Siglis la llama. Usato observaría el horizonte, intentaría convencerse de que todo saldrá bien. Poco después, Siglis informaría que el ejército del Señor Oscuro llegará a la pradera en media hora y lanzará un ataque mágico masivo. En ese momento, los soldados abrirían paso para que Ryusen y Susune puedan enfrentar al comandante enemigo. Durante la espera, el papi de las nenas notaría los nervios de Susune, admitiendo que, aunque está algo ansiosa, también se siente emocionada. Además, le confesaría que ya no es la misma persona de su mundo anterior, y eso no le importa mucho, ya que Usato la acepta tal cual es. ¡Qué bendición! Pero antes de que pueda contarle más, la presencia del ejército enemigo se hace sentir. Entonces los magos prepararían un ataque conjunto. Sin embargo, descubrirían que era un espejismo y que los demonios avanzan desde el suroeste. Así que Rose enviaría al equipo negro a rescatar y llevar heridos a la retaguardia, mientras ella y Usato esperarán para entrar en acción cuando el caos aumente. Pronto llegarían los primeros heridos y el trabajo comenzaría sin pausa. Gánate el pan del día, mijo. Mientras tanto, el Caballero Negro estaría aburrido por la debilidad de los humanos. Notaría rayos a los lejos y se dirige en búsqueda de un rival digno. En eso, Gurt llevaría al otro herido con el equipo médico, quien trabaja sin descanso. Rose le avisaría a Usato que es momento de entrar en acción. Este le aseguraría que para eso estuvo entrenando. Entonces dejaría a Urga y Ururu a cargo de los heridos. Pero antes de irse, Rose ordenaría a Ruku protegerlos bien. Al dirigirse al frente, Rose le comentaría al prota que uno de los soldados le informó sobre un enemigo de armadura negra, cuya magia es extraña y peligrosa, a lo cual Usato recordaría su visión, así que se detiene. Pero Rose le advertiría que si solo piensa en salvar, terminará muerto. Aún así, le enseñaría una técnica para salir vivo. Luego le ordenaría cubrir el flanco derecho mientras ella cubre el izquierdo. En el caos del campo, Usato correría entre cadáveres, salvaría a un soldado y esquivaría un hachazo de un chamuco. Rose, por su lado, derribaría a dos rivales, ordenando a los soldados heridos a retirarse a la retaguardia. Si no pueden hacer algo útil, no estorben. En paralelo, Susune eliminaría enemigos con facilidad, así como Tony abuelas, aunque se entristecería por la masacre. Ryusen le preguntaría si está bien. Ella ocultaría sus emociones, recordándole que deben derrotar al comandante para frenar el desastre. En ese momento, el Black Knight aparece. Su presencia envolvería a todos en un terror sofocante. Susune ordenaría precaución, pero algunos soldados ineptos lo atacan. Obviamente, sus lanzas no surtirían efecto y serían repelidos por una misteriosa magia. Ryusen arremetiría impulsivamente, pero Susune lo defiende, explicándole que atacar de frente es inútil sin entender su habilidad. Ahí descubrirían que la armadura del Caballero Negro devuelve cualquier daño que recibe, hiriendo a quien lo inflige. ¡Rotísimo! ¡El intocable! Así me llamaban las nenas del colegio. El demonio entretenido les pediría no huir para que pueda verlos resistir antes de morir. Mientras tanto, Usato a lo lejos sufriría un agudo dolor de cabeza mientras las visiones regresan. Ahí, angustiado por Ryusen y Susune, casi sería batido por un chamuco. Sin embargo, un soldado lo rescata y ahí el prota aprovecha preguntándole dónde están los héroes, y al saber que están en el frente, correría hacia ellos. En paralelo, Susune diseñaría un plan para neutralizar al Caballero Negro, y aunque Ryusen lo considera arriesgado, ambos atacan, cegándolo con humo y luz para golpearlo por la espalda. Y aunque al principio pensaron que lo vencieron,
Ahí descubrirían que la herida no reflejada era parte de una trampa, pues el Caballero Negro puede activar su magia a voluntad sin pronunciarla. Engañados, Ryuzen y Suzune serían derrotados, y mientras Usato correría desesperado hacia ellos, la mamacita recordaría su vida en su mundo anterior, aferrándose a sus pensamientos al borde del final. Además, Suzune en sus últimas palabras mencionaría que se siente afortunada de haber conocido a Usato. Recordaría que al llegar a ese mundo solo pensaba en aparentar ser una versión ideal de sí misma, mientras que él, seguro de su propósito, se adaptó rápidamente y fue su rayo de luz, aceptándola como realmente es. Ahí creería que sus compañeros estuvieron a su lado, así que todo estaba bien, pero terminó cayendo ante el Caballero Negro. Al ver derrotados a los héroes, los soldados perderían moral, mientras que los demonios celebran. Pero sería el momento de nuestro gallo, nuestro papucho, nuestro peludote, el cual interrumpiría, golpeando al Caballero Negro con un puñetazo cargado de sanación que lo lanza lejos, y aunque aliviado se aterraría al ver a sus compañeros malheridos. Sin embargo, comprobaría que Ryuzen aún respira, así que comienza a sanarlos con rapidez, mientras los demás soldados los protegen. Ahí Suzune intentaría hablar, pero el Caballero Negro los interrumpe, enfurecido por el dolor que le causó el prota. Ante eso, él tomaría a sus compañeros, huiría mientras los cura. Todo un polivalente el muchacho. En eso, Suzune le explicaría que su ataque funcionó porque la armadura del enemigo está hecha de maná y refleja cualquier daño. Sin embargo, el golpe de Usato atravesó esa defensa. Por ello, ella le preguntaría qué clase de técnica usó, pero antes de responder, el Caballero Negro se lanzaría contra ellos. Ante eso, Usato, sin más opción, encargaría a Suzune proteger a Ryuzen mientras enfrenta al chamuco, confiado en que su habilidad de sanación lo mantendrá de pie. En medio de los guamazos del Caballero Negro se sorprendería al ver que sus ataques no lo afectan como a otros, así que desesperado desata su furia. Usato lo golpearía una y otra vez. Este es mi chingón, usando su fuerza bruta y magia sanadora. Por otro lado, Ryuzen y Suzune, recuperándose aún, deducirían que el secreto está en la sanación para evitar dejar heridas que puedan ser reflejadas, causando únicamente dolor. Ahí la waifu comentaría que no es un uso ortodoxo de la magia curativa, pero funciona. Podrán cuestionar los métodos, pero no los resultados. Enfurecido, el Black Knight aumentaría el tamaño de su espada, decidido a acabar con todo. Ya se dejó de chistes, andaba de Franco Escamilla. Sin embargo, Usato, sin inmutarse, prometería que no permitirá que hiera a nadie más. Ahí sus fuerzas chocarían en una brutal colisión hasta que Usato conectaría un guamazo sanador que curaría por completo al demonio, disolviendo su armadura. Entonces, con su defensa anulada, el enemigo caería y los demonios restantes huirían. Luego los soldados agradecerían a Usato, destacando que gracias a él se evitó una masacre. Además, Suzune lo felicitaría preguntándole por su técnica. Sin embargo, él confesaría que Rose le enseñó alta maestra. Ahí veríamos el consejo que su maestra le dio, y fue que simplemente tiene que dar un golpe imbuido con sanación para incapacitar sin matar. Ahí su mamacita sonreiría pensando que Usato cada vez se parece más a su capitana. ¡No! ¿Qué te hiciste? En eso interrumpirían a Ryuzen para informar que la serpiente gigante está ahora al frente de la batalla, y ahí los héroes deciden ir a apoyar. El prota también querría ir, pero en ese momento llega Rose para pedir explicaciones de todo lo que pasó, ya sabes. ¿Pero qué ha pasado? Después de que el prota le explicara cómo se lució en el campo de batalla, Rose comprendería que el Caballero Negro era la prisionera capturada. Se sorprendería de que Usato lograra derrotarla tan fácil, porque claramente esos son los privilegios del protagonista. Ahí él intentaría disculparse, pero Rose le recordaría que salvó a los héroes y tomó un rehén, desmoralizando al enemigo. Después le ordenaría volver al campamento, ya que la batalla está controlada, y si los chamucos no recurren a un arma secreta, todo irá bien. Además, deambular en el campo solo sería un estorbo. Ante eso, Usato entendería, así que se reuniría con sus compañeros para avisarles que regresará con la capitana, pidiéndoles sobrevivir, aplastar al enemigo y volver sanos y salvos. Ya pues hagan algo, no esperen que yo siempre haga todo. Ahí sus compañeros le agradecerían, prometiéndole no desperdiciar la vida que le salvó. Al marcharse, Rose murmuraría que está feliz de que sobreviviera, aunque lo negaría cuando él le pregunta si dijo algo. ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor por telepatía. Pues al fin y al cabo, Rose sí tenía sentimientos. Mientras tanto, Amelia, impactada al saber que el Caballero Negro fue capturado, no entendería cómo superaron su magia. Ahí creería que Rose fue la responsable. Sin embargo, le informarían que fue un joven de cabello azulado, lo que la frustraría al notar que hay otro con un poder similar al de la fuertota. Después ordenaría al científico regresar a la base, prefiriendo retirarse, pues sus tropas no soportan una batalla prolongada sin sanadores. Antes de retirarse, él vería a los héroes listos para enfrentarse a ella y demostrar su valía. Ahí el campo de batalla estaría más tranquilo. En eso llega el ¡Calvo! y le entregaría un herido a Usato y a mucho descanso de vuelta a la chamba. De pronto, un destello iluminaría el cielo, pues la serpiente gigante quedó derrotada gracias a los héroes. Ahí los soldados celebrarían mientras Rose informa a Usato que todo está bajo control, ya que el enemigo empezó la retirada. Ya sabes. ¡Corre, perra, corre!
Él preguntaría por qué no los persiguen, lo que ella explica que los demonios los superan en número, por lo que es mejor evitar más bajas y prepararse para el siguiente enfrentamiento. En eso Gurt pediría ayuda con un herido, sin embargo Rose se hace cargo. Luego nuestra fuertezota le confesaría a Usato que la victoria fue posible porque salvó a los héroes, y aunque él minimizaría su papel, aseguraría que Rose habría logrado lo mismo, pero ella insiste en que fue gracias a nuestro prota, nuestro papucho, que el enemigo se desmoronó. Conmovido y recordando todo lo que vivió, Usato lloraría, admitiendo que así que Rose recordaría a camaradas que ya no están, lo felicitaría por volver vivo a su lado. Sin embargo, en ese momento Usato, agotado, se desmaya por falta de maná. Carreando tanto animal cualquiera se cansa. Más tarde, tras su recuperación, se dirigiría al castillo convocado con urgencia, pero no sin antes pasar por el pueblo en donde le darían todos los elogios correspondientes. ¡Viva nuestro prota, viva el Usato! Al llegar, Haruko, impresionado, le diría a Usato que es alguien interesante y le gustaría trabajar con él como guardaespaldas si algún día lo necesita. Entonces Usato reconocería su talento con la espada y la magia, asegurándole que podría incluso unirse a la guardia real. Ante eso, Haruko se avergonzaría. Incluso un soldado que andaba de sapo confirmaría que es alguien confiable. Más tarde, Usato estaría frente al rey, quien le pediría disculpas por llamarlo tan temprano. Al menos deje dormir hasta las 9, pero necesita su ayuda para interrogar al caballero negro. Usato, recordando a la prisionera, preguntaría si se mostró violenta. Sin embargo, le explicaría que es todo lo contrario. Está cooperando en casi todo, salvo en repeler al sistema mágico de los altos mandos demoníacos y sus habilidades. Ahí el rey explicaría que solo hablará si ve a Usato. Sorprendido, bajaría a la mazmorra acompañado por Susune, quien estaría lista para proteger a su hombre. Ahí el confundido preguntaría cómo pudo vencerla, y Sigles le explica que su afinidad con la magia sanadora neutraliza la magia oscura de la prisionera, por lo que sus golpes fueron puramente físicos. Alarmado, se preguntaría si le causó lesiones graves, pero le aseguran que se recuperó rápidamente al volver a portar su armadura. Preocupado, Usato correría hacia su celda, preguntándole si está herida. Ahí recordaría que sus golpes son capaces de romper rocas y deben haber dolido un chingo. Ahí el caballero negro con calma admitiría que sí, pero es tolerable. Ante eso, Susune comentaría que parece alta masoquista. Y sí, ¿pa' qué te lo voy a negar? Al preguntarle por qué quería verlo, ella contestaría que deseaba conocer al hombre que la dejó en ese estado. Culpable, Usato entraría en la celda, tomaría su mano y empezaría a sanarla, asegurándole que no piensa dejarla morir. Mientras la cura, ella temerosa tomaría su mano confesando que es cálida. Cálida tus nalgotas, bebé. Al terminar, ella le pediría después se quitaría la armadura y diría que jamás había sentido algo así. Ante eso, Usato, conmovido, no sabría cómo negarse. Al día siguiente, en la base del grupo de rescate, Rose anunciaría que será su entrenadora personal. Ante eso, Usato se quejaría. Sin embargo, ella le advierte que el ejército demoníaco atacará pronto y deberá mejorar su combate. Además, le asegura que sus capacidades físicas apenas aprueban, por lo que su entrenamiento consistirá en esquivar golpes a gran velocidad sin depender tanto de la magia. ¡No! Me van a masacrar a mi muchacho. Todos en los comentarios. Denle una semanita de vacaciones. En eso le explicaría que la magia sanadora no sirve contra heridas provocadas por armas malditas, por lo que Usato deberá aprender a esquivar. Entonces Rose comenzaría suave, pero él gritaría que no puede andar golpeando a sus subordinados como si nada. Ella, ya irritada y emperrada, se alegraría de que quiera tomarse el entrenamiento en serio, así que decide no contenerse. Ante eso, Usato lamentaría haber hablado de más cuando Rose lo mandaría a volar y lo noquea de un guamazo. Al despertar, creería que todo fue un mal sueño, pero ella le recordaría que apenas se contuvo y deben continuar. Aterrorizado, agradecería seguir con vida, aunque de nuevo termina llorando en el valle tras otro brutal entrenamiento. Al día siguiente visitaría al caballero negro y le contaría todo lo que le hace pasar su maestra, preguntándole si no cree que está loca. Ella, intrigada, le preguntaría por qué le cuenta eso y qué pretende. Usato le contestaría que Rose estaba ocupada y sin entrenamiento ese día, así que decidió pasar a visitar. Sin embargo, como ella estaba de malas, el prota solo se iría. Por otro lado, el rey encargaría a Rose nuevos trabajitos. Mientras tanto, Usato, cabizbajo, recordaría el momento en el que venció al caballero negro. Ahí vería el entrenamiento de Ryusen, quien manipularía esferas de luz junto a la princesa Celia. Al verlo, Ryusen le diría que Susune le había contado que hizo llorar a la prisionera. Ante eso, Usato respondería que solo la sanó, pero Ryusen lo sabía y quería molestarlo. ¡Ay, qué gracioso! Ahí Celia comentaría que pese a todo, consiguió que el caballero negro diera la información crucial que necesitaban, así que el rey está muy agradecido, pero no solo él, pues Ryusen también lo reconocería, aunque evita contar a Celia lo cerca que estuvo de morir, temiendo su reacción, ya sabes, de novia
loca, porque si no murió en el campo de batalla, esta lo mata. Volviendo con el caballero sin derechos, Ella recibiría una visita de Rose. Ella le explicaría que tiene dos opciones: pudrirse en la celda o ser útil para el reino. Ahí el caballero negro le diría que la mate, sin embargo Rose le daría un golpe para que se calle, recordándole que su magia sanadora es especialmente efectiva contra ella. Además, matar a una chamuco importante enfurece a su gente. Aterrorizada, la prisionera intentaría resistirse, pero Rose le colocaría un collar que sella su maná, aclarándole que aunque podría mantenerla encerrada para siempre, es un desperdicio. Por eso y por la orden del rey estará bajo su custodia. ya valió madres, nadie merece ese destino tan cruel. Entonces Rose la noquearía y se la lleva. De mientras Usato haría correr a Blurring para que pierda algunos kilitos, es que este está obeso. Pero ahí llegaría Rose y lo patea por obligar a tomarse el día libre. Obvio, nuestro prota protesta es que ya es mucho abuso, pero notaría que ella transporta al caballero negro preguntándole pa' qué se lo lleva. Entonces su maestra le explicaría que piensa reformarla para usarla como asistente, además de que será divertido entrenar a un chamuco. Ya cuando despierta, ella lo observaría y él le daría sus más sinceras condolencias, es que ya sabe lo que se le viene y nosotros nos venimos con ellos. Subarashi. Esa noche el prota comentaría que la novata protestó al inicio, pero tras un baño se calmó y aunque no comprende todo, lo hará cuando inicie su entrenamiento. Ella le contaría que habló con el rey sobre un asunto que también la involucra. En esa conversación el rey explicó que planea forjar alianzas con otros países para enfrentar al ejército chamuco. Para ello enviará representantes, siendo ellos Susune, Ryusen y Usato. Este último se sorprendería, pero Rose respaldaría la decisión, asegurándole que es ideal para la misión. Y aunque aún no hay fecha aún, debe prepararse. Prepara la diplomacia. Clases de inglés, por favor. Al día siguiente, mientras recorre el pueblo, unas chicas le animarían agradeciéndole por el hecho en la guerra, pues ahora es bien importante y lo toman en cuenta. Alta interesada. Mientras seguía caminando se cruzaría con Susune, pero en eso también vería a la furra, así que corre tras ella. Entonces la levantaría en sus brazos como agradecimiento, pero la pequeña le pediría que le devuelva el favor, que ahora salve a su madre. Sorprendido, el ambiente se volvería tenso, hasta que Susune lo arruina con su entusiasmo por acariciar a la niña. ¡Che loca! Solo quiere tocar a todo el mundo. Esta le ignoraría y le diría a Usato que solo confía en él para esa tarea. Entonces Susune se molestaría por ser ignorada, pidiéndole que deje de actuar como el centro de atención. Ahí la niña penada pediría que la baje. Se presentaría como Amako y diría que quiere hablar con ella en privado. Mientras tanto, el caballero negro sufriría el entrenamiento de Rose. Obvio, los loquitos del equipo la superan con facilidad y ella los llamaría locos, tropezando hasta clavar la cabeza en el suelo. Típico. Agotada decidiría rendirse, pero Rose la reviviría con un guamazo curativo para que siga corriendo. Por su lado, Usato llevaría a Amako a la base del equipo de rescate para hablar. Ella revelaría que su magia le permite ver el futuro, pues hace un año vio una visión donde sin ayuda los héroes y el reino caerían. Además, buscarían un sanador para salvar a su madre, dormida por años, ya que solo los humanos poseen esa magia. Intrigado, Usato le preguntaría a Amako por qué no pidió ayuda en la clínica, ya que seguro se le habrían asistido y se explicaba principalmente la situación. Pero la pequeña respondería que no podía llevarlos porque no saben pelear y temía hablar con Rose, ya que tuvo una visión donde era rechazada. Ya sabes, esas sin sentimientos que va a querer ayudar a la gente. Además, desde que vio a Usato, supo que le acompañaría percibiendo su amabilidad. Por esa razón le mostró el futuro, rogándole que viaje a su hogar para salvar a su madre. Susune señalaría que es complicado, dado que Usato ahora es esencial para el reino, pero él afirma que puede hacerlo y planeará aprovechar el viaje de representantes para atravesar el territorio de los hombres bestia. Pero antes debe informar al rey, así que decidiría consultarlo con Rose. Le diría a Amako que le espere, advirtiéndole que grite si Susune se sobrepasa. No me sorprendería que es capaz de hacer esa loca. Ya cuando explique la situación a Rose, mencionaría que Amako es un oráculo del tiempo. Sin embargo, Rose advertiría que esto es algo delicado, pues dichos oráculos anuncian calamidades a los hombres bestia y tener uno en su reino podría causar una guerra. Por ello le ordenaría esperar mientras informan al rey. Ya de regreso en la base. La furra asumiría que tardarán en partir y él notaría que puede percibir todo lo que habló con Rose. Antes de marcharse, Amako le agradecería. Sin embargo, él le daría las gracias, pues sin su intervención Ryusen y Susune habrían muerto. Esa noche durante la cena el caballero negro dudaría en comer. Por ello Alex preguntaría si no le gusta la comida, pero ella lo manda a callar. Y en eso aparece el Usato, recomendándole comer para no desmayarse del hambre al día siguiente. En eso el prota le entregaría un diario que compró en el mercado, sugiriendo que escriba cómo se siente a diario. ¿Entendieron? Mejor sigo con la historia. Desde ese momento Felm, el nombre de pila de la chamuco, empezaría a usar al diario. Ahí el segundo día correría hasta agotarse y Rose lo mandó a volar de una patada. En el quinto, Usato correría junto a ellos, sorprendida de su resistencia. Al décimo día ella lo esperaría en el bosque, quedando atónita al ver cómo Rose lo golpea brutalmente mientras él feliz se levanta tras esquivar un ataque por primera vez. Estos sí son entrenamientos de varones, de hombres, no esas chicanas de andar corriendo. Ya sabes lo que diría mi pan del Chicharito. Interesante. Ahí Rose le diría a Felm que de ahora en adelante será el prota quien le entrene. Después ambos se pondrían a correr y Felm, entre frustración y admiración, terminaría por desmayarse tras la jornada. Luego de comer, Rose le pediría a Usato que al día siguiente
vaya al castillo con Hamako para ver al rey. Felm escucharía escondidas enterándose de que Usato viajará como representante y al amanecer huirá de la base con su equipaje. Mientras tanto, Usato y Hamako llegarían al castillo, donde el rey agradecería de rodillas a la joven por su ayuda. Informaría a Usato que tras visitar varias naciones, la última carta será entregada a Mialar, ciudad fluvial frente al territorio de los hombres bestias, donde podrá llevar a Hamako para salvar a su madre. Después Willis detallaría de que deberán recorrer 4 regiones: el territorio mágico, la nación de Feza, Barrial y finalmente Mialark. Además, sus acompañantes serán los héroes. Luego viajarán junto con 2 caballeros para no levantar sospechas. Usato pediría a Haruku como escolta, pero aceptaría protegerlos personalmente, sugiriendo a Blurring como segundo acompañante. Mientras tanto, Rose alcanzaría a Felm, que intenta escapar y la manda a volar de una patada. Estuviste tan cerca de escapar de la psicópata de nuestra capitana. Rose creería que Felm no iba para avisar al ejército demoníaco, sino porque estaba preocupado por Usato. Ahí le preguntaría si pretende seguirlo. Sin embargo, Felm, nerviosa, alegaría que solo no soporta ese entrenamiento. Ante eso, Rose decide llevársela a otro sitio, causando pánico en Felm antes de obligarla a correr. Más tarde, Usato le encontraría sorprendiéndose al saber que quiso huir. ¡Qué valiente! Luego le preguntaría si se sentirá sola. Ella lo patearía intentando ocultar que le preocupa, así que se marcha sonrojada. Es que nuestro prota es todo un preñador. En eso llegaría Rose y más seria le advertiría a Usato que ese viaje será distinto. Le confesaría que muchos menosprecian la magia sanadora y si alguien lo hace, debe darle una paliza para enseñarle respeto. También admitiría que Usato, lleno de alegría, reconocería que la admira como maestra y se siente motivado a vivir y crecer junto a ella y el reino. Que le apriete con los muslos. Al amanecer, Orga y Ururu le desearían suerte, mientras Blurring protestaría por cargar el equipaje. ¡Haz algo que valga la pena, oso! 12 capítulos y no has hecho nada. Hamako se despediría de quien la cuidó, asegurándole que Usato estará de su lado. Ahí Celia también se despide de los héroes y todos partirían hacia esa nueva misión. Con Rose observando a Usato llena de orgullo, es que da por terminada la primera temporada de The Wrong Way to Use Hell in Magic. Gracias por llegar hasta aquí. Por personas como tú es que puedo seguir haciendo estos videos. Sígueme en Instagram, que ya me descargué Instagram. No seas malo. Por cada 10 capibaras que me sigan por allá le alimento un Giuseppe. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Un saludito a todos los miembros de este sensual canal. Y una mención especial a Josué Berrondo, Guerreros Gamers, Joel Pereira, Mauro Fernández, Simón Campos, José Vázquez, Agustín Molina, Jerez Abanco Murno, Cristian Sánchez, Lucky Kill, Agustín Salazar, Apocalypse, Elías, Gauna Gustavo, Enamo DLP, Rey FF, Centurión 10B, Miguel Rush Lyrics, Uri Centurión, Diego Sosa y Acelerato, que son los verdaderos protas de este canal. Y no podemos olvidar a los Reyes Demonios, Luis Corre y Charlie Cuervo, unos capos. Sin más, cuídate mucho y recuerda, toma agüita. ¡Suscríbete!